Entonces, los elementos de una cercha trabajan a flexión compuesta, como si fueran columnas. Así que para poder diseñar, voy a utilizar columnas compuestas, ¿ya? Columnas compuestas. Entonces eso un poquito me va a dar una idea acerca de cómo voy a hacer estos diseños, ¿no? Bien. Bien. Las hipótesis que vamos a pasar por alto. Vamos a tomar en cuenta la esbeltez. Cuando estén sometidas a compresión, los elementos, la esbeltez máxima es 50. Y cuando esté el elemento sometido a tracción, la esbeltez máxima es 80. ¿Sí? Y ahí calculo la longitud efectiva. Ahí está. ¿Cómo calculo estas longitudes? Miren, esta es una reglita que se utiliza, ¿no? L1, L2, longitud de cada correa, L3, ¿no? Y la longitud inclinada, ¿no? Diagonal. La longitud efectiva, por ejemplo, de este elemento, cuando yo voy a armar la cercha, no voy a cortar la madera y voy a unir, ¿no? Así cortado, no. Directamente voy a colocar una sola pieza. ¿Ya? Esa es la forma de construir. No puedo cortar aquí, aquí y aquí y empezar a hacer uniones en todo esto. No. Directamente coloco una sola madera, coloco esto, aquí hago una unión sencilla, aquí otra unión y así me facilito más la unión. Entonces, un elemento trabaja mejor si es que es continuo, pero no trabaja bien si es que está pedaceado. ¿Ya? Entonces, para poder hacer este cálculo, por decir, de esta cuerda, voy a considerar la longitud efectiva de esta manera. El valor de D, para el caso de la cuerda, este de aquí es la cuerda, va a ser H. Y la longitud efectiva va a ser 0.4 de L1 más L2. Entonces, L1 o L2. O 0.4 del consecutivo, de L2 y L3. Y si hubiera más, entonces sería L3 y L4 y así sucesivamente. En la cuerda entre correas está LC, ¿ya? Esta es la cuerda entre correas y ese es el valor de B. El montaje diagonal es 0.8 de D, ¿sí? Bien. Entonces, si la longitud efectiva de uno de ellos es menor que 0.8 de la longitud efectiva del adyacente, se tomará como longitud efectiva de cálculo 0.9 de la longitud mayor. En caso contrario, se tomará el mayor promedio de las luces adyacentes, ¿no? Entonces, esa es la regla que voy a seguir siempre, ¿no? Bien. Bien, cuerdas con carga en el tramo. Entonces, esta carga se puede deber al peso de la cubierta, se puede deber al viento, se puede deber a la nieve o cualquier otra cosa. Entonces, para las cuerdas superiores tenemos el momento que va a actuar en esto y se calcula simplemente la carga total por la longitud al cuadrado dividido entre 9. Entonces, ese momento lo voy a unir a la compresión y de esa forma voy a diseñar mis elementos de la cuerda superior. Si es que es de esta forma, L1, L2, entonces el momento va a ser también de esta forma, ¿ya? L dividido entre 10. Para si es 3 entre 11. Y así sucesivamente. Entonces, mientras va aumentando más la celosía, este valor también va creciendo. Cuando no hay es 9. Cuando hay 2 es 10. Cuando hay 3 es 11. Si hubiera 4, 12. Si fuera 5, 13. Y así sucesivamente, ¿no? Bien.
En el caso de la cuerda inferior, siempre va a ser W por L al cuadrado dividido entre 8. Esto puedo utilizar cuando estoy utilizando una resolución manual, pero si voy a utilizar el SAP, entonces ya no es necesario hacer esto, ¿no? Por eso más énfasis al SAP. Las luces de cálculo para estos valores de L son así. L va a ser L1 más L2 o L2 más L3. Entonces, saco el promedio y tomo el mayor valor de L. ¿Ya? Entonces, eso también voy a mantener. Bien. El arrastramiento entre armaduras, cuando tengo armaduras y lo arrastro mediante elementos, de esta forma. Entonces, esto trabaja como conjunto, es diferente, ¿ya? Puedo también colocar correas de esta forma, más ceñido, y esto trabaja también bien, ¿ya? Aquí se está colocando una cercha y transversalmente se coloca otra armadura. Entonces, esto es una cercha espacial, se llama. Pero aquí simplemente se han utilizado cerchas, vigas y encima correas, ¿no? Que arrastran estas cerchas para que no se muevan horizontalmente, ¿sí? Bien. Aquí tengo otra alternativa donde hay un arrastramiento, ¿sí? Y se arrastra de esta forma como vemos acá, ¿sí? Entonces, esto es otra forma, ¿no? Bien. Ahí está cómo se arman las cerchas y cómo se cargan. Y aquí está ejemplos de cómo introducir en el SAP, ¿no? Y aquí está puro ejemplos que ustedes pueden repasar. Y hay proyectitos también acá que pueden estudiarlos y ver cómo hacer el suyo. Algunos estudiantes que se pasan de listos, escanean esto y copian lo mismo que esto, ¿no? Como si no me voy a dar cuenta, ¿no? Y han hecho varios alumnos de gestiones anteriores eso. A ellos les ha ido muy mal, ¿no? Así que no hagan algo así y hagan su propio trabajo, ¿ya? Les estoy dando tiempo, ¿no? Hasta el último día del mes para que puedan realizar su trabajo, ¿sí? Bien, entonces, con esto ya hemos terminado el texto, ¿ya? Hemos terminado ya, por decir, el avance. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es el proyecto, ¿ya? Entonces vamos a avanzar con el proyecto y voy a tratar de ayudarles a que puedan hacer el proyecto, ¿ya? Bien, les voy a subir al Classroom en este momento un modelo, no modelo, sino un formato para que ustedes puedan hacer su trabajo. Ya creo que ya les había mostrado, es una guía para elaborar proyectos estudiantiles. A veces pasa que cuando yo subo un proyecto, ¿ya? Terminan copiando lo mismo, escaneando y todo eso, ¿no? Entonces, ya no voy a hacer eso. Simplemente les voy a dar las pautas como para que ustedes puedan realizar su propio trabajo, ¿sí? Entonces, les voy a subir la guía para elaboración de proyectos estudiantiles. Ya está. Entonces, si ustedes se van a fijar en el Classroom, hay una monografía que he subido, que yo mismo lo he elaborado, donde les va a orientar de cómo realizar el proyecto, ¿ya? Entonces, esta parte de introducción, problema, objetivos, justificación y demás, marco teórico,
no tienen que hacer en su trabajo. Voy a volver a repetir. Todo lo que tiene que ver con objetivos, justificación, planteamiento del problema, marco teórico y demás, no es parte de su trabajo. Si ustedes lo hacen, no vale nada. Lo único que van a hacer es perder el tiempo, ¿ya? Tienen que concentrarse a partir del capítulo 3 en el contenido mínimo de un proyecto estudiantil. Si nos fijamos en la asignatura de estructuras de madera, que está aquí marcado, tiene que tener por lo menos 6 o 5 apartados. El primer apartado es la descripción del proyecto. Segundo apartado, la configuración estructural. Tercer apartado, la hipótesis de carga o hipótesis general. El quinto apartado, la memoria de cargado. Sexto, resúmenes de esfuerzo y elementos tipo. Séptimo, memoria de cálculo estructural. 8, anexos. Y finalmente los planos. Si ustedes han entregado su primer plano, entonces ya está casi, ¿no? Por ahí el plano estructural. De ahí tienen que mejorarlo y aumentar más cosas. Y de esa forma pueden tener ya un buen avance, ¿no? Así que ese es el contenido del proyecto, ¿ya? Y ya les he mostrado en clases anteriores algunos proyectitos de algunos estudiantes, pero no están tan a la altura como está acá. Así que vamos a irlos repasando para que puedan tener una idea. Bien, el primer apartado tiene que ver con descripción del proyecto. Esta descripción del proyecto tiene que tener 3 cosas. Primero, la ubicación del proyecto. Cuando hablo de la ubicación del proyecto, me refiero a dónde está ubicado. Esto ustedes tienen que inventarse, ¿no? Inventarse un lugar, ahí tiene que estar. 2, características técnicas. Cuando hablo de las características técnicas, me refiero a qué es la estructura. ¿Ya? Es puente vehicular, es criadero de vacas, cerdos, pollos, granja de huevo, no sé, y demás. ¿Qué dimensiones tiene? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Sí? Eso. En el tercer apartado están los materiales y accesorios. Va a ser, por decir, va a tener zapatas, ¿ya? Eso no calculan ustedes porque no es su materia. Las columnas van a ser de madera, vigas de madera, techo va a ser calamina número 28, va a tener cielo falso, no va a tener focos, luminarias, va a tener cielo falso, ¿qué va a tener? Va a tener paredes, no va a tener. Todos esos detalles tienen que estar aquí especificados sobre su trabajo. Entonces, eso es la primera descripción, ¿no? El primer apartado. La segunda es la configuración estructural, ¿sí? Entonces, la configuración estructural viene con algunos detalles. Primero, el predimensionamiento de los elementos, las vistas 3D, vista frontal, vista en planta o vista en pórticos, si es que hay, ¿ya? Pero creo que en el caso de ustedes no hay vista de pórticos, solo hay una vista 3D, una vista frontal, posterior o en planta. Pero antes tienen que predimensionar los elementos. Cuando me refiero a predimensionar, se refiere a elegir los elementos. Por decir, la cuerda superior va a ser una madera de 6 por 19, ¿ya? La escuadrilla. La cuerda inferior va a ser una madera de 6 por 21, por decir, ¿no? Y la celosía va a ser 6 por 9.5, por decir algo, ¿ya?
y el peralte de la cercha van a calcular de acuerdo a lo que hemos visto con la relación de largo y alto, de acuerdo a la norma, ¿sí? Entonces, todos esos detallitos, ¿no? Voy a utilizar perno de tal tamaño, de 5 pulgadas por media, y voy a utilizar platino, pletina y cosas así, ¿no? Entonces, todos esos detalles tienen que estar ahí en el predimensionamiento. Esto es el predimensionamiento de un puente, ¿ya? No corresponde. Y ahí está un resumen de todo lo que estoy tomando. Fíjense, espesor de la losa, ancho de la vereda, en fin. Si es un puente de madera, primero tiene que estar la longitud, ¿ya? Longitud de la cajuela, bueno, esto es para un puente de hormigón. Pero si van a hacer un puente de madera, tiene acera el puente como para que la gente pueda caminar, ¿sí? ¿Cuál es el ancho del puente? ¿Cuántas vías? ¿Sí? Va a tener vigas, eso puedo poner en la configuración estructural, o va a ser cercha, porque una forma es hacer cercha por arriba o hacer cercha por abajo, ¿ya? Y otra forma es colocar vigas con separadores que aguanta más. Esa es también otra forma, ¿ya? Entonces, todos esos detalles tengo que especificar estas medidas acá, ¿ya? Luego de eso, tengo que mostrar la vista 3D. Pueden dibujarlo en el SAP y mostrar una vista 3D, y las otras vistas las hacen en el AutoCAD. Este es para un puente de concreto, pero ustedes pueden hacer para un puente de madera, cosa que estas vistas ya tendrían que tener ustedes como parte de segunda práctica de su proyecto, ¿no? Ya deberían tener estas vistas, ¿no? También hay vistas en planta, vistas en pórtico, pero esas vistas en pórtico no corresponden para ustedes, ¿no? Bien, análisis sísmico, hay que hablar, nada que ver. Y después está la hipótesis general. Primero, los parámetros de diseño. Esto es para hormigón. Ustedes no van a usar FC ni FY. Por ejemplo, van a utilizar qué tipo de madera es, qué grupo, cuál es su peso, cuál es el modo de elasticidad 5%, cuál es el modo de elasticidad promedio, cuál es la deformación admisible que van a aceptar, ¿ya? ¿Qué norma van a utilizar? Los pesos de los materiales, si es una granja, ¿cuánto pesa el metro cuadrado de calamina? ¿Cuánto pesa el metro cuadrado de luminaria? ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa el otro? Todos esos detalles acá. Y lo mismo de un puente, ¿ya? Después viene el metrado de cargas, donde empiezo a calcular las cargas que van a influir en la estructura, ¿sí? Y hago un cuadro resumen, ¿ya? De esas cargas. Y después, bueno, esta hipótesis de carga, eso es para hormigón, no aplica a ustedes, pero podría aplicar, ¿no? Tengo que ubicar dónde es la parte más cargada y diseñar para esa parte más cargada del puente o de la cercha, ¿no? Y la memoria de cargado muestro con capturas de imágenes cómo he cargado en el SAP. Y una vez que hago correr, en una tablita coloco los resultados de los esfuerzos, ¿ya? Así bien bonito. Esto es para el caso de hormigón. De ustedes es mucho más sencillo, no es tan complicado. Y tablas resúmenes de elementos tipo. Esos elementos tipo son más aplicados para hormigón. Para madera simplemente hagan un resumen de elementos tipo en base a los esfuerzos máximos de los elementos, ¿no? Que van a tener 3 simplemente, ¿no? Y después viene la planilla de cálculo. Esto es para hormigón armado, pero ustedes háganse una de madera. Pueden utilizar el MATCAD, el Excel o programas parecidos. Y al final los planos. Los planos tienen que tener carimbo y margen. Entonces, una vez, esto es para hormigón armado, una vez armado, esto es para estructuras de metal, ya directamente los imprime, ¿no?
Esto de conclusiones y recomendaciones no aplica a ustedes, ¿ya? Para ningún trabajo estudiantil, ¿ya? Esto lo obvio, ¿no? Así que ese es el método que vamos a utilizar para poder hacer el proyecto. Lo voy a poner en práctica a partir de la siguiente clase. Voy a hacer el cálculo de una estructura de madera y ustedes lo aplican o lo reproducen en su trabajo. ¿Sí? Bien, preguntas, jóvenes. Hagan sus preguntas, por favor. El cálculo que va a hacer puede ser de un puente Inge, por favor. ¿Sabes qué? En tu segunda práctica, tú ya has definido qué estructura vas a realizar. Esa la que has presentado, esa tienes que calcular. Ya no puedes cambiar. ¿Sí? No, decía la que va a presentar la siguiente, la que va a hacer, ¿nos ve? Puede ser de un puente, digo. Voy a ver qué hago. ¿Ya? Puede ser un puente. Puede ser también un techo. Tal vez a ver, si hago mis fechas, tengo dos clases. Tal vez la del 14 haga un puente y la del 21 haga una cubierta. ¿Ya? O al revés, ¿no? No sé, voy a pensar eso. Y así ustedes se entregan para el 28. ¿Listo? ¿Algo más? Está bien, Inge. Bien, ¿algo más, jóvenes? Inge, Demi, ¿me escucha? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Le he presentado un plano de un vivero, no sé si está bien, es de 21 por 9 metros más o menos. Ya, está bien. Está bien, ¿no? Lo que he elegido es un vivero. Bueno, yo sí lo quiero emplear para mi casa. Pero no tiene techo o tiene techo. No, tiene techo de plástico, ¿no ve? Es de plástico, el hule, que lo llaman. Ya, porque tienes que diseñar aunque abierto, ¿no? Porque es grande. Sí, es alto. De 3,5 y 4 es la altura. ¿Se puede, no, Inge? 21 por 9, ¿no ve? Sí, 21 por 9. Ya, tiene buen tamaño, ¿no? Sí. Inge, hablando de eso, yo he hecho mi puente de 12 por 4. Ya, está Estaría bien. bien. Es para el paso de un vehículo ¿Está bien? y con acera para los peatones más con anden. Ya, perfecto. No está mal. ¿Algo más, jóvenes? Bien, quedamos acá. Saquemos una evidencia, por favor. Inge, y para el proyecto final, ¿va a valer asistencia para que no se amortigue algo a la nota? No, se juegan todos, jóvenes. Se juegan todo en el proyecto final. Los que han Y, aprovechado y- los primeros y en pasos. caso de que haya hecho una estructura, digamos, no tan grande, ¿se podría hacer otra estructura para el final? ¿Qué estructuras pues hecho? Una pérgola, un techo tipo pérgola. Algunos compañeros del anterior semestre también han hecho pérgola y no han podido calcular. No, ya no puedes cambiar, tienes que seguir nomás.
¿Ya? Está bien, Inge.